Los tiempos del Señor. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este podcast aún sin nombre. Que no es en vivo. No es en vivo, pero se siente. Pues ¿no? tú y yo estamos en vivo, tú y yo sí. No literal tampoco. Estamos vivos. Estamos vivos, pero no en vivo como coloquialmente. O sea, si no, quiere decir que ayer nos hubiéramos metido una, pero estamos en realidad aquí resguardados del frío que empieza a acechar, echando el cafecín en una edición más de este podcast que aún no tiene nombre, pero con la promesa de que para el próximo episodio ya lo tiene que tener, porque el próximo episodio además será especial, ya que será el último en la primera serie que conforman un primer bloque como conceptual, un primer bloque de información que esperamos dé suficientes bases para poder ya después seguirnos semana a semana o publicación por lo menos. Podríamos decir que es como la primera vuelta de aprendizaje, ¿no? El round de constatación de errores, limitaciones, necesidades, fortalezas. Y de ahí vamos a seguir pasando a otros bloques en los que yo creo que ya trabajaremos otras cosas quizá más sutiles, ¿no? Ya estaremos peinando detalles menores. Creo que va a ser así el proceso. Yo soy Igor y este es mi querido amigo Tomás. Gracias por acompañarnos una vez más. Y si es la primera vez que nos acompañan, bienvenidos a este espacio, a esta larga conversación, como solemos decir. Este podcast lo hemos generado para nosotros, para trabajar temas que tenemos. Mi amigo Tomás y yo tenemos mucho tiempo de conocernos y cada vez nos dejamos de ver mucho tiempo y volvemos a encontrarnos y retomamos este diálogo en el que encontramos en qué coincidimos y en qué no. Y lo único que hemos cambiado ahora es generar un espacio determinado, específico, y abrirlo a otras personas, ¿no? Invitar a otras personas. Sí, eso es. No es más que eso, ¿no? Es un lugar para sentarse y netear, ¿no? O sea, yo creo que eso está claro, ¿no? O sea, cada conversación vamos refinando la técnica, pero yo creo que lo más importante es como abrir el espacio, abrir esa capacidad de netear, aunque sean temas bien debrayados, aunque sean temas bien personales, Vamos a hablar de drogas, niños. Temas de las drogas, de la psicodelia, de los temas médicos, ¿no? De la sexualidad. O sea, hagamos un recuento. Hasta ahorita le hemos pegado a las drogas, a la muerte, al suicidio, a la ansiedad, a la circuncisión, sí. ¿No? Ha salido un poquito de toda la trombosis, ¿no? Reflexiones profundas, ¿no? De repente no crean que también todo va a ser así. De las orgías de Tulum, también hemos hablado de las orgías de Tulum. Pues brevemente, quizás tú nos puedas platicar más de eso. Sí, falta profundizar en ese tema. Yo ya no pienso volverte a preguntar acerca de la mafia argentina de Tulum. No quiero que este podcast se acabe antes de que empiece. Todos saben dónde vivo, güey. Y hoy traemos... ¿Qué tema traes hoy, Tommy? ¿Qué has estado pensando? Mira, yo estaba hoy así como... Venía manejando para acá, estaba inundado, porque aquí Igor vive al lado del que es el río Santiago, que es una de las vías de comunicación más importantes de la ciudad de San Luis Potosí, pero como su mismo nombre lo expresa, es un pinche río, ¿no? Que secaron a la mala. Entonces cuando llueve poco, mucho, que anoche sí llovió cañón, sí. Puta, se inunda, entonces estuvo de aventura. Y nada, yo venía así como, fíjate, venía de esas veces como tratando de pensar en temas y no me venía nada, pero sí me venía como una concentración y como un gusto de llegar aquí, ¿sabes? Como que iba nomás sorteando ese espacio. Empecé una nueva chamba en la que le doy atención a clientes a gringos del estado mormón de Estados Unidos. Ah, ¿de Utah? Sí. Y entonces también traigo la cabeza llena de emails y de cosas que ahorita ya puse on hold para que ya no interfieran. Entonces me costaba a veces como pensar algo porque me iba entonando para la plática de hoy y traía acá como el rollo, porque estoy aprendiendo muchas cosas técnicas todavía, como mucha terminología, mucho rollo para... Y nada, quizás pensé, por alguna extraña razón, cuando ya estaba estacionándome, pensé en el cambio. Pensé que te quería preguntar
todos estos podcasts de alguna forma han estado hablando del cambio. Ahorita que tuvimos el siempre tratamos de tener una mini plática para ver cómo de qué va, cómo nos sentimos. Hablando del cambio, tú hablaste del 2012, hablaste del cambio en términos cósmicos, ¿no? En términos metafísicos, en términos universales. Creo que vale la pena explorar eso. Yo creo que podemos hablar de eso. A mí me gustaría hablar de otro tipo de cambios que es más como el cambio político regional, que es un tema que a ti no te prende tanto. No estoy de acuerdo, no es para nada, es verdad lo que dices. Yo no estoy de acuerdo, quizá desde tu visión, sí. Solamente creo que no lo veo igual. Creo que mi forma de abordarlo no es tan apasionada, no es tan blanco y negro. Y sobre todo me parece que estos cambios políticos son la manifestación más burda de cambios más sutiles y a largo plazo. Pues ahí está una de las líneas discursivas. Yo no pensaba hablar en lo político como meternos a profundidad porque los medios están saturados de esto. Sí. Pero es interesante, como dice the devil is in the detail, el demonio está en el detalle, y la política no es más que la administración de la materia humana. De acuerdo. ¿Me entiendes? Y creo que hay cosas interesantes porque, hablando en términos universales y si quieres decir que los cambios regionales políticos son consecuencia de, pues es interesante ver cómo se manifiestan esos temas, porque México no es exclusivo al cambio ahorita. Ahorita estás hablando de un momento de efervescencia mundial, social, política, donde parece que se empieza a polarizar, inclusive el mismo tema se empieza a volver sensible, a abordarlo, porque polariza, porque está sensible, porque está como a flor de piel, porque yo sí intuyo algo. Fíjate, yo sí traigo ahorita una preocupación, güey, pero estaba viendo que no es la mejor forma de describirlo, preocupación, porque tampoco es algo que me tenga abrumado, justamente porque entiendo quizás que el que se resiste al cambio... Está Choufleur, el gato, la gata. Hay un gato aquí haciendo una... Tratemos de llevárnosla con... A ver, súbete aquí entonces, si vas a estar chingando. Ven acá. Entonces... No, solo voy a chingar, güey. Y al rato regresa. Una disculpa, pero ya hemos hablado de lo rudimentario que estamos todavía. Estamos ya trabajando en el siguiente nivel. Y además la verdad es que cada vez se nos olvida el pinche gato. O sea, empezamos y es como de, sí, el pinche gato. Porque además debo decir, no es jodón. Es cuando nos sentamos a grabar que intuye que algo pasa y empieza a chingar. Si no... Busca atención, ¿no? Está callada todo el tiempo, pero bueno. Mira, regresando al tema... Ya hicimos ahí un pequeño mapeo, ¿no? Podemos hablar como de lo universal que conecta... Digo, todo está conectado, ¿no? Hablábamos la vez pasada mucho de mis cambios, ¿no? De lo que me había forzado a cambiar o a adquirir una nueva perspectiva a estos temas médicos. Pero además de esto, como si hacemos una recapitulación de este como primer prólogo, que hablábamos de lo cósmico, energético, macro, a lo regional, político sí, nacional y a lo personal. A mí me interesan todas y la otra que te quería preguntar era eso, como, mira, ¿por qué no empezamos por ahí? Te quería preguntar quizás en qué momento de tu vida has tenido el que consideras el cambio más fuerte o la vez en la que tuviste más resistencia al cambio o más trabajo te costó adaptarte a algún proceso. Yo te diría que eso está bien fácil. El momento en que tengo más resistencia al cambio es ahorita. Okay. Es así, claro, porque ¿cómo decir? Siempre he tenido esta intuición de que, primero, de que todo es cambio. Afortunadamente crecí con abuelas y abuelos, con gente anciana, y eso es implacable. Cuando ves a la gente, y bueno, tengo mi familia esparcida en varios lugares, en puntos geográficos, entonces los dejaba de ver por varios años y los vuelves a ver y ¡boom! Pasaron cosas, ¿no? Se dobló esa espalda, se volvió blanco esa cabellera, se murió esta persona, ¿no? Entonces siempre he traído eso muy fuerte, mi abuela hablaba mucho de eso. Y creo que, pues no sé... Nada más para apreciar, como una especie de continuidad
en la narrativa de estas figuras de la vejez que te habla, que tienen ya esa percepción mucho más, y este desapego más aguda, también, ¿no? este desapego también, creo que la gente más vieja se vuelve más desapegada a ciertas cosas porque ya no tiene que defender nada, ya se trata simplemente de acabar en armonía lo que sea que les toque por trabajar, porque sacar a la familia adelante o tener una reputación o una carrera profesional, ese tipo de cosas van quedando atrás, ¿no? Entonces hay esta especie de soltura que, digo, es intelectual, porque uno lo puede aprender, pero la otra es cuando a ti te toca, ¿no? Te toca realmente soltar. Entonces, por un lado está eso. Por otro lado, creo que mis papás, y en cierta manera los tuyos también, los míos son un poco mayores a los tuyos, entonces les tocó más la generación del 68. Son esa generación que dentro de sus contextos rompió la tradición, rompió la expectativa. Y eso implica cambio, implica cambiar. Y este cambio quiere decir también que se aventuraron a un trayecto a oscuras, realmente, sin saber bien a dónde van, ¿no? Se salieron de la autopista, de la continuidad, de la predictibilidad y empezaron una dinámica o profundizaron una dinámica, porque ellos también eran parte de una tendencia que ya venía, pero mucho más enfocada en la exploración personal. Esta exploración personal al principio es burdísima. La clase pasada, el podcast pasado, perdón, lapsus ahí. El profesor. No, el profesor es estudiante, porque también soy estudiante. Pero el podcast pasado, en la conversación pasada, hablábamos de la meditación de Vipassana Goenka, yo lo mencioné. Es una meditación donde... Hace 2 podcasts creo que fue sí, eso. bueno. Ajá. Pero si recuerdo bien, habíamos mencionado, y les comento un poco, en Vipassana es una meditación muy antigua. La historia es un poco es muy interesante, pero puedo platicarla después. Ahorita lo interesante es la técnica. Para hacerlo, empiezas, te vas y te haces retiros de 11 días de silencio y meditación. Y es muy difícil al principio darse 11 días, encontrar 11 días de su vida en los que uno se va a aislar de todo y no va a tener comunicación, ni contacto con un libro, ni contacto visual, ni nada. Y a mucha gente le cuesta, pero lo que más le cuesta a la gente son los primeros 3 días. Los primeros 3 días son cuando toda la mierda que traes empieza a salir. Después de estar meditando varios días, pues es como cuando tienes una taza con restos de café y le echas agua de la llave. Al principio sale muy negra el agua, muy negra, hasta que en un punto se lava ese resto de café y empieza a salir un agua más transparente. Lo mismo pasa con la meditación. Al principio, cuando te sientas a explorar lo que tienes en tu interior, lo que has cosechado y lo que la sociedad ha metido en tu psique, sale mucha mierda. Y a cada quien le salen cosas distintas. Hay gente a la que le sale coraje, hay gente a la que le sale tristeza. A mí personalmente me salieron chichis y nalgas. O sea, yo estaba viendo cuerpos de mujer, ni siquiera cuerpos completos. Era como una especie de gran plastilina continua. Y dije, órale, todo mi pinche pensamiento cochino, morboso está saliendo ahí. Al tercer día empezó a bajar esto, y al cuarto día más, y al quinto día ya no tenía eso. Creo que es un poco parecido a lo que le está pasando a la humanidad a gran escala. O sea, esta exploración hacia lo individual, hacia las pulsiones y las necesidades del individuo, ya no en esta versión del colectivo dictada desde arriba, desde un rey o una iglesia o una figura moral, hacen que salgan pulsiones, pasiones muy oscuras, muchos miedos, muchas envidias, muchas cosas muy destructivas, que creo que es lo que estamos viendo ahorita. Yo creo que esa es una buena pauta, una buena primera descripción para entrar a la discusión de esto. ¿Qué es este cambio más universal, más grande, y cómo se siente? Estoy de acuerdo en esto. También son las caídas de los pilares hegemónicos del conocimiento y de las fuerzas ideológicas que existían antes, del poder, como dogmas. dices, los dogmas. También las últimas 2 antítesis políticas que se enfrentaron en la primera y segunda mitad del siglo XX, ¿no? Comunismo, capitalismo, lo que restó después de las 2 primeras grandes guerras. Pero antes de que entremos a eso que nos estamos viendo, yo te pregunté en lo personal qué etapa había sido la que más te había costado la resistencia al cambio, porque siento que es el cambio. Hay una versión muy pop, muy light, sí, del cambio que se usa hoy en día,
que siento que es muy, de hecho es muy de ahora, ¿no? Es como, una retórica. Sí, es una retórica como cuando la gente dice, necesito un cambio, ¿no? Y el cambio es como... Cortarse el pelo. Si cortarse el pelo, ir a la playa, ¿no? Conseguir un all inclusive. O decir... Meterse un ácido. O decir, cambié de novio. Wow, es casi a lo fortuito, el cambio para la gente es como, wow, qué padre, qué increíble, porque es como algo ya se arregló y ahora viene algo. Y yo para mí, pensando... Es muy superficial. Muy superficial. Y para mí, pensando en el podcast pasado, creo que sí, el cambio se puede dar como algo muy fortuito, pero generalmente... Yo estoy interesado y quizás mi pregunta iría más por ahí, en los cambios que son metamorfosis, en los cambios que sabes que tú estás en un momento de la vida en el que hay una evolución, algo fuerte, y no tienes que develar cosas increíblemente personales o contenciosas, ¿me entiendes? Pero sí como... porque yo pensando atrás, que escribí la vez pasada, sin duda es uno grande. Pero puedo ver otros. Sí. Puedo ver esos momentos como de cambio de piel, que duele, que sabes que te resistes, que sabes que se viene algo y luego ya es inevitable y se vuelve un proceso de transformación duro. Entonces me refería al cambio en tu vida ese. Pero quizás no todos tenemos estas etapas tan claras. Yo no creo, yo que te conozco, creo que tú particularmente son más drásticos tus giros. Sin duda. Mucho más que la media y mucho más que yo. Yo creo que a mí más bien me cae el 20 de los cambios después de una larga temporada de ya estar imbued, ¿cómo se dice? Sumergido en ellos, ¿no? Y por eso, sobre la marcha, digamos. Es como que, mira, llevo tanto tiempo con este proceso, ya esto pasó, ya no tengo esta opinión, ya no tengo esta aspiración, pero no me doy cuenta del momento en que cae. Eso es interesante, justamente por ahí va, ¿no? O sea, contrastar eso, ¿no? Y por eso te digo que yo creo que el más fuerte momento de cambio es ahorita, y casi lo digo como una, no como una maldición, pero sí lo predigo porque creo que mientras más voy profundizando en mi conocimiento de mí mismo y del mundo en el que estoy, que son lo mismo, más voy entendiendo las sutilezas de ese cambio. No son precisamente algo superficial, sino son transformaciones muy esenciales en tu manera de ser, de vibrar, de proyectarte hacia afuera. Y entonces es como, yo lo comparo, otra metáfora, como cuando nadas en aguas muy profundas, ¿no? Mientras más profundo vas, más pesada se vuelve el agua, más compacta, tienes el peso del agua de encima de ti. Entonces, si estás nadando en la superficie, el agua se abre ligerita como mantequilla. Pero si te metes a nadar a 50 metros de profundidad, esa agua ya pesa toneladas. Y creo que es eso, mientras más profundo vas en ti, más significativo quieres que sea ese cambio, ya no una onda superficial, tienes que mover aspectos más cabrones de tu vida, tienes que mover más cosas de tu vida, ¿no? Y cosas que además son inaccesibles, que para llegar a ellas cuesta trabajo y no puedes durar mucho ahí, tienes que estar generando muchos viajes, son de más perseverancia, cambiar patrones neuronales. Ahorita me está costando muchísimo en muchos aspectos, desde aprender a... La presencia, o sea, nos han enseñado muchas técnicas de meditación y todo, pero creo que yo también las hacía de una forma un poco superficial. Claro, me echaba yo mismo el choro de, no, esto es la meditación y la verga. Hay un punto donde es experiencia y no retórica, y en ese nivel no te puedes chamaquear a ti mismo, no te puedes echar un verbo y decirte, no mames, tuve una super experiencia o ya trabajé esto. No, güey, sabes. Sí, existe una tendencia en la gente que digamos, está clavada como en el rollo de la espiritualidad, más desde la retórica, ¿no? Diría, como tú ahorita lo usaste, como estar parecía que todo el tiempo es una epifanía tras otra, ¿no? Uh-huh. Y a mí, yo me he dado cuenta mucho con esa gente que todo el tiempo me di cuenta de esto y que a veces no te suena tanto, ¿no? Como que no lo sientes. No lo sientes, güey, ¿no? Hay como una adicción a la epifanía, güey, ¿no? Uh-huh. Entonces, la catarsis. Sí, a la catarsis, todo el tiempo solté esto y llegué a esto y tal, y sí, es un rollo curioso eso. Te iba a preguntar sobre la meditación, si ya estamos como en esta línea. Para ti, cuando, bueno, obviamente meditas y todo, pero
Me cuesta mucho precisamente, Ajá. esa es una cosa que se vuelve más difícil. A mí también, ¿no? Porque para dar, por ejemplo, un poco de contexto, quizás se preguntan por qué tanto este rollo de la meditación, pues regresamos, ¿no? O sea, cuando teníamos 16 por ahí, Ujú. los dos nos fuimos juntos a esta escuela de la India Un internado. un internado que además de tener un currículum de una prepa gringa, tenía un gran rigor como de actividades espirituales, de yoga, de meditación. Entonces fue una época en la que nos clavamos, estábamos haciendo muchas horas de meditación al Pero día. desde antes, tu papá nos había dado clases de yoga cuando éramos Sin, niños. O sea, sin, creo que hemos estado en contacto con esto sí, sí, sin duda, pero desde antes. desde antes, pero ahí se forjó quizás algo, como que nos empezamos a clavar más. Entonces, dentro de las conversaciones que hemos tenido, es una sensibilidad que tenemos rara con otros amigos que compartimos esta escuela o este camino espiritual que a lo mejor fueron después que nosotros. Siempre de alguna forma, hasta de broma, decir, oye, te hace falta meditar algo, ¿no? Ujú. ¿Por qué no le metes a tal y tal Sí, ejercicio claro. yógico para salir de tu rollo, ¿no? Entonces se vuelve un referente, ¿no? Pero nada más precisar que por eso es parte de la conversión. Pero te quería preguntar como, a mí también, fíjate, a mí me ha costado como regresar, aunque siento que después de mucho tiempo que la dejé, estoy mucho más entonado otra vez con eso. Pero te quería preguntar si para ti la meditación en algún momento se convierte en rezo. No sé si combinas tú la oración o si encaja en ese momento para ti esa parte que es como un diálogo, como algo, o si para ti siempre es como jalar hacia la neutralidad, jalar hacia el mantra, jalar hacia un ancla. Fíjate que soy de metáforas, pero te compararías como el gimnasio y el deporte. O sea, creo que la meditación es el gimnasio y el deporte es el rezo, es donde ya trato de proyectar algo. La meditación es un ejercicio para empezar de constancia y, y de paciencia y de renuncia y de muchas cosas que trascienden el lenguaje una vez más. El rezo lo encadeno, ya que estoy en un espacio meditativo, cuando logro entrar a un espacio meditativo A eso terminando, me refería. ahí sí puedo generar un rezo. Pero el rezo también lo trato de tener más a flor de piel. O sea, yo me puedo echar una cascarita aunque no esté en forma. Y lo mismo, me puedo echar un rezo aunque no haya meditado. El rezo lo hago en la bici, lo hago cuando me despido de alguien que quiero. O sea, es algo más banal, si quieres, más accesible. Pero hablas de un rezo que llega también en un momento de la meditación, que al parecer encuentras un espacio y a veces puedes dialogar de otra forma y rezar. No, más bien ¿No? siento que cuando termino de meditar, me siento muy afortunado para empezar de tener la tecnología de la meditación, el know-how, como dicen los gringos, y siempre el darte cuenta de una cosa buena que tienes, pues te encadena a darte cuenta de otras, ¿no? Entonces hay un punto donde terminando de meditar me siento muy inspirado de agradecer y ahí es donde entra el rezo, porque quizá para ahí va un poco el rezo para mí, a convocar cierto, ciertos seres o ciertas esencias superiores a mi banalidad terrícola corpórea y agradecer, creo que por ahí va. No entiendo. Mi abuela fue monja, ¿no? Ella sí tenía el rezo de alguna manera muy estructurado, hasta rezaba en latín y eso que no hablaba latín, ¿no? Pero tenía todos estos rezos y me gustaba mucho escucharla. De ella solamente guardo un rezo que es muy sencillo. Dice, providencia amorosa de Dios, envuélveme en tu amor. Y es lo más sencillo del mundo, es solamente pedirle a algo mayor que tú, que te quiera y te proteja y fin. No hay mucho más que se le pueda para mí meter al rezo y que sea sustancial. Fuera de esta especie de intención, no conecto yo. Vale, el que quiera, ¿no? Pero no conecto, incluso con los mantras y todo este tipo de cosas, me sirven como herramientas para poder meditar, por ejemplo. Pero no lo siento como un rezo, no vibro esas palabras de la misma manera. A veces simplemente gracias, gracias, gracias o estoy vivo, pueden ser un rezo más potente. Más un rollo como agradecimiento, De ¿no? conciencia, sí. Como desquitar la vida, no sé, yo creía que a todo el mundo le pasaba, mientras más crezco veo que no, pero yo sentía como unas grandes ganas de desquitar la vida, como ansiedad así de, tengo que vivir todo lo que se pueda, tengo que vivir.
Y por eso me gustaba ir rápido, por eso me gustaba conocer a más personas, o comer más cosas, o meterme más drogas, o whatever you want. O sea, realmente... No, y tienes las cicatrices Oh, sí, para ya. demostrar esa pinche, Por fuera y por dentro. ¿cómo se dice? Ese acelere, ese aventarse, Sí, esa sed, esa tosquedad, un esa sed poquito. de vida. Y con el tiempo me he dado cuenta que no todo el mundo tiene ese acelere y esas ganas de más, ¿eh? No, cada quien tiene un temperamento muy distinto, ciertamente, un cierto dialogar con la vida que es muy distinto, ¿no? Para mí, por ejemplo, en la meditación ha sido muy interesante porque yo sí, últimamente, cuando me he clavado en meditar, he quizás como empezado a incorporar un rezo más como propiamente en el sentido casi católico, o sea, más como con ese, O sea, pues más con ese feeling, más con esa, no tanto con la tradición, porque no estoy conectando con una imagen como tal, con un ídolo, una iconografía, ¿no? Pero sí, por ejemplo, tú dijiste, creo que te acercaste a hablar como de la protección, ¿no? Sí va por ahí. O sea, por ejemplo, yo hago el ejercicio en el que empiezo a meditar, entonces empiezo ya sea con un mantra o con nada, como a vaciar nada más, a resonar como con la respiración, todas estas técnicas, ¿no? Por ejemplo, el vipassana, lo que me has contado es que muchas veces, por lo menos en la primera parte, te concentras en la punta de la nariz, ¿no? Y nada más estás respirando y concentrándote ahí. Entonces ese tipo de cosas, no estoy con la respiración, estoy con algo. Ya hago el ejercicio de eso como para entender esa energía como más neutral, para vaciarme y llenarme, porque el vaciarte también luego te llena de otro tipo de energía. Y luego empiezo como, no siempre, a veces van las dos juntas, a veces es una, a veces la otra, pero muchas veces, y esto me empezó como en otro momento, empiezo a vaciar y sí me viene como un diálogo, como con un Dios más propiamente, que creo que sí pertenece a otra tradición. No sé qué tradición exactamente. pero dices Dios, o sea, en tu cabeza. Sí, sí, sí. Y en ese sentido como de... Y que no es exclusivo, dije ahorita, del cristianismo catolicismo, pero por ejemplo, en la religión sí que es lo mismo. En la Sí. religión sí que The Lord. es el acto de dar la cabeza, de poner la cabeza en el pie, Postrarse. de postrarse, de esa humildad ante el maestro, ante el gurú, de que das la cabeza, de una noción de sacrificio. Gurú, aquí vale la pena contextualizar que en la tradición, en India, o sea, en Occidente entendemos gurú como tu maestro o tu... Este es mi gurú de la cocina, pero eso es una versión muy banalizada de esa palabra. Gurú en sánscrito, gu es oscuridad y ru es luz. Entonces gurú es como el maestro, pero de una manera muy absoluta y que va más allá del bien y del mal y que puede ser algo interno tuyo, puede ser Dios, o sea, es algo más profundo, ¿no? Sí, pero te diría que justamente eso, o sea, ahorita me hizo resonancia eso que dijiste. Te digo que tengo esta primera parte que es como la meditación nada más, y en esta otra sí hay un diálogo en el que justamente, creo que justamente entra en juego este rollo oscuridad y luz, bien y mal, de reconocerlo en mí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un tiempo que traía el Padre Nuestro un ratote resonando. Neta. ¿Neta? Hubo Órale. en esta última parte en DF, lo tenía en inglés y es súper interesante porque es bastante profunda, de hecho, esa pequeña oración. O sea, Pues sí, nos lleva los siglos que lleva. sí, no. Y entonces te digo que para mí ha sido muy curioso porque de repente se conjunta ese tipo de diálogo, ese tipo como de oración, con esta otra energía que se logra vaciar o llenar. Y entonces es muy, muy interesante el diálogo porque estás hablando como de postrarte, de esto, de este diálogo, de esta protección, de pedir algo, pero con este otro diálogo y nada. Y de hecho lo interesante de elegir una oración ya existente en otra tradición, que por ejemplo yo no tengo esa conexión con la tradición cristiana, sí me considero cristiano en mis valores, pero por ejemplo considero que un buen cristiano, la primera cosa que debe hacer es rechazar la iglesia. O sea, me parece que los valores cristianos lo primero que hacen es mandar, si los crees, si los encarnas, es mandar a la chingada esas jerarquías. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Y pues eso es una... Pero lo que sí es cierto es que el aceptar un rezo y rezarlo sinceramente más allá de tu afinidad con esa tradición o esa institución política es de alguna manera postrarse, ¿sabes? Es rendirse y decir, no la voy a hacer de pedo, acepto esto.
entiendo eso, entiendo a la gente que tiene una espiritualidad desde ahí, ¿no? Donde dice, pues yo no soy, yo quién soy, ¿no? Para... Pues es otra forma de buscar cómo erradicar el ego, ¿no? Una es con el vacío y otra es con una intención como una intención, intuición guiada hacia algo y que conscientemente buscas reducirte. Para mí todo está conectado, güey. De hecho siento que ese diálogo viene con por ejemplo, con el balanceo. Para mí, como en términos muy específicos, cuando empiezas a meditar, no sé si nunca te pasó. O sea, físicamente Sí, balancearte. físicamente. Cuando empiezo, lo ves en la tradición judía, lo ves en otras, cuando te empiezas como a balancear, es también una forma como de empezar a dejar ir, como de, a mí ahí es cuando me viene el diálogo. Es bien curioso, son cosas muy sutiles, ¿no? Sí. Como difícil de explicar, pero vienen como de un proceso extraño, pero muy propio de irle buscando, ¿no? Es raro hablar de estos temas, es muy delicado, primero porque no se trata de sonar arrogante ni, no, ni sábelo todo ni nada, y por otro lado porque en realidad no es posible comparar las experiencias, ¿no? Cada quien tiene su chip y su preset, su programación anterior que le van a hacer más sensible a ciertas, a responder mejor a ciertos estímulos que a otros. Pero, volviendo a la idea del cambio, me parece que esa es parte del cambio actual, es que estas conversaciones salen, emergen. Por mucho tiempo creo que precisamente hablábamos del dogma, hubo esta convicción de, eh, pues, donde había ciertos canales de comunicación que contenían y que guardaban la verdad, no se oxigenaba mucho, si quieres, el mundo de las prácticas espirituales. Ahorita es un desmadre, ahorita hay abusos de todos lados. Yo he conocido a varias personas que tuvieron planos psicóticos. Si no saben lo que es plano psicótico, es cuando la gente mezcla sustancias psicotrópicas, alucinógenos, con ciertas técnicas como temazcales, como kundalini yoga, y de repente es como si el tapón de la cabeza se les botara, ¡puc!, como botella de champán, y ya no regresan nunca. Nunca vuelven a bajar, se quedan en esta especie de conexión con otra cosa, viajadísimos en otro lugar, no tienen los pies aquí, no pueden interactuar normalmente y se vuelven gente dependiente de que los cuides, porque si no, o sea, las personas que yo conocí acabaron en el bote desnudos o medio vagabundos, o sea, pierden la capacidad eh, de ser funcionales, ¿no? Entonces, ahorita hay un abuso muy grande, pero también es un momento en que se empiezan a poder comparar estas experiencias y eso genera conocimiento al final. Pues sí hay una saturación de algo, ¿no? Hay algo que, inclusive, ¿no? Pues escuchando esta conversación y todo, se vuelve difícil tratar de desenrollar qué es, ¿no? Que quizás quizás tratamos de darle una mordida muy ambiciosa, güey, a la manzana, estoy sintiendo, ¿sabes? Como se dice, ¿cuál es esa expresión de que tienes más grande los ojos que la boca, ¿no? Porque No, los ojos que la panza. los ojos que la panza, lo que sea. Porque estabas diciendo ahorita, ¿no? Hablas de estos desplantes psicóticos, de este tipo de cosas. Yo creo que, por ejemplo, porque ya sé que conecta esto en la conversación, conecta el tema de la era de Acuario, de la transición de la era de Acuario, de Piscis a la era de Acuario, el 2012, el feeling de que la tecnología es la hegemonía, es la que prevalece. Si lo piensas, En la tecnología llaman esto la era de la... de la información. no, ahí cuando se genera la información, la inteligencia artificial, se me fue. Ahorita me Bueno, acuerdo. Sigue como hablando. sea, pero estás hablando de esta época en la que... Singularidad. Sí, la singularidad, pero la singularidad habla de un evento, ¿no? La Sí, singularidad es un exactamente. evento que Sí. viene a romper todo el paradigma. Ujú. Podría ser algo que tiene que ver con la inteligencia artificial, Exacto. la computación cuántica, Antimateria. sí, que son todos estos como límites ahora, pero sí, es difícil para mí desglosarlo porque, eh, por ejemplo, ahí sería interesante sacar estadísticas, ¿no? Si es una época de sobresaturación de información, ¿no? En la que empieza a haber mucho conocimiento, pero mucho caos, y por lo mismo este resurgimiento de tradiciones o de técnicas como la meditación que buscan darle sentido a todo esto, de conformar no una verdad, güey, porque sería increíblemente ambicioso y pretencioso eso, Y sobre pero todo que es una idea que ya está superada. sí, y quizás es una época que va más allá de la utopía también, ¿no? Porque se pierde, pero por ejemplo, yo sí he escuchado estadísticas
que hablan de, por ejemplo, de una epidemia de suicidio en muchos de los países más desarrollados, donde tienes un acceso a la información más grande, ¿no? A la tecnología. Esto va de la par del consumo de antidepresivos, de ansiolíticos, de esto. O sea, sí hay una tendencia... La adicción a la información. La adicción a la información, una tendencia a la alta que creo que va todo de la mano un poco. Es interesante pensar en eso. Por ejemplo, yo nunca había, quizás en muy poco tiempo en la humanidad, o sea, mirando hacia atrás, nunca había habido un momento en donde toda nuestra interfase, toda nuestra interacción social con los otros, con los medios, tuvieran siempre que tuvieran estos como interfaces tecnológicas, intermediarios tecnológicos. Si te fijas, prevalecen muchísimo, ¿no? O sea, quiero ir a algún lado, saco esto, ¿no? Ya no es la misma orientación geográfica que teníamos de cruzar grandes territorios. Quiero pensar en alguien, le llamo, lo busco. Hay 3, 4 formas de comunicarte con alguien. Le puedes mandar un sticker, le puedes mandar un GIF, un mensaje de voz, un video. Pues mandan videos. Ya las llamadas se empiezan a perder, ¿no? O sea, hay como 1000 cosas que van suplantando lo que era una interacción quizás más orgánica o más material, ¿no? Con esta interfase tecnológica que es esta abstracción. Yo siento sobre todo, fíjate, lo que había antes era, y no lo digo idealizándolo, para nada, pero había una continuidad del tiempo, cada quien tenía su tiempo. O sea, tú aquí estabas sentado, platicabas conmigo, te parabas, te ibas a otro lugar, y en todo esto, en tus días, en tus meses, en tus años, tú tenías tu propia narrativa. Poco a poco la tecnología ha ido confrontándonos con otras narrativas. Una cosa es recibir una llamada de alguien que está en otro país, por ejemplo. O sea, imagínate, te hablan y es de noche allá, ¿no? Ya tienes otra narrativa, ya te entró las noticias, pero ahorita se vuelve un bombardeo de otras narrativas. Y entonces está muy cabrón que tú generes tu propia versión coherente de tu propia vida, porque todo el tiempo estás teniendo que confrontarla con cosas completamente indiferentes a ti, pero presentes en tu vida. A mí una de las cosas que precisamente la meditación me parece, hablando del cambio de todo eso, me parece que la meditación por ahí va, es este esfuerzo de cada individuo de echar un paso para atrás de la avalancha que va, el cambio viene, pero cada individuo echarse un paso para atrás y decir, a ver, yo genero mi propio momento, yo genero mi propia narrativa. A mí, ¿sabes qué me ha funcionado mucho? Te lo había comentado, dormir. Estoy en una época en mi vida en la que me echo tantas siestas como se me antojan al día. No, hay días que no he hecho siesta, pero hay días que me echo 2, porque se me hacen una especie de forma, primero de estar de mejor humor y más sano y digerir mejor y con mejor vista y todo, pero también de romper el ritmo de todas esas cosas que me inundan, que contaminan realmente mi percepción del tiempo, y decir, oye, pues sí, pobrecito este desmadre, qué grave esta madre, qué preocupante, pero mira, ahorita dormir y ¡fum! Off. A mí me sirve mucho. El cambio viene, va a pasar, estamos en él, pero la ansiedad que se podría generar o que se genera a veces de estar contemplando todo eso, no me contribuye en nada. Entonces tengo yo que estar buscando herramientas para bajarle 3 rayitas y generar mi propia subjetividad, aunque sea un pleonasmo, porque sé que soy un sujeto, pero conozco tantos sujetos que están completamente olvidados de sí mismos, buscando en una especie de objetividad imaginada exterior las referencias de la verdad. Y no solo eso, sino buscando en referencias exteriores los gustos, cómo se van a vestir, qué música van a oír, a dónde van a ir de vacaciones, qué tipo de mujer o de hombre les debe de gustar, cómo deben de ser ellos. Es que es una supersaturación de los deseos, ¿no? O sea, estas interfaces tecnológicas rebotan, ¿no? Como que estimulan el ego de 1000 formas. Yo veo como una acelere, como que el tiempo se fue. Quizás lo que la meditación recupera es como el espacio. El tiempo ya está, para mí, está tirado como a su suerte, con esta suerte tecnológica, con esta hegemonía y este control, porque esta evolución tecnológica tiene sus propios tiempos y es un rollo exponencial gruesísimo, ¿no? Lo que se viene ahorita es como cómputo cuántico que se va a triplicar, más que triplicar la forma de procesar información. Todos esos paradigmas y esos umbrales tecnológicos, médicos, de diseño genético, de inteligencia artificial, vamos a ver la caja de Pandora, de realidad virtual, se abre una nueva caja de Pandora, eso se viene
esto quizás va a ser una cápsula en el tiempo que después va a sonar ridículo cuando ese cambio ya ¿Les está encima. preocupaba eso, esos pendejos? Sí, esas mamadas. Sí. Pero creo que lo que recupera, vaya, no solo la meditación, quizás la contemplación profunda, el arte en sí, ¿no? Estos momentos donde conectas con una pieza, con una forma de creatividad, porque la meditación no es nada más algo pasivo, tiene en sí, de ella emana una capacidad de creación, una capacidad como una fuerza creativa que a lo mejor no te viene como con una idea o una cosa súper específica, pero te llena ese espacio creativo después. Una maestra llamó a eso una emoción estética. Una emoción estética es bonita forma, ¿no? De decirlo, pero sí, yo lo veo, por ejemplo, también en las relaciones, como que siento que se vuelve complejo el intimar y el relacionar ahora porque las cosas con las que forjabas intimidad, lealtad, confianza, estos mecanismos de tecnología y toda esta información saturan y también van creando intermitencia y van creando disrupción en estas cosas, ¿no? Veo mucha gente proyectada porque lo que hablábamos, este ego y estos placeres como inundados, por ejemplo, con tantas imágenes en el porno o en Instagram, en Facebook y todo el mundo de repente se va creando un ideal de este otro yo y se proyecta muchísimo en las relaciones y veo muchísimo este patrón donde la gente se conoce ahora, se dice que súper enamora, se enamoran de una proyección de cómo se verían juntos, cómo nutrirían cada uno este ego o este otro, sin decirlo de estas formas, pero es lo que termina pasando y así de fuerte como empieza, ¡pum! Se esfuma y se apaga, ¿no? Ahorita que hablabas del tiempo me hiciste acordarme de un ensayo que leí hace poco que hablaba precisamente de cómo el tiempo que conocemos ahorita fue inventado en la era industrial, porque no existía, el campesino veía el cielo y sabía él a qué hora iba a ir a comer y sabía cómo estaba su cultivo y a qué hora darle de comer a sus vacas, pero él estaba en su viaje, ¿no? Y la mayoría de la población era rural. Y con la invención de las fábricas en la era industrial y la concentración de población en las ciudades, empieza a nacer un tiempo mecánico, un tiempo continuo en el que todos están al mismo tiempo, ¿no? O sea, no era... Suena absurdo, tú dirías, pues para todos era al mismo tiempo. No, la verdad es que esa era una pregunta que ni siquiera se había planteado la humanidad, porque no había necesidad. Es el momento en que hay que coordinar la industria, que hay que coordinar diferentes naciones, diferentes elementos muy aparentemente lejanos entre sí, pero que están conectados en líneas de producción, que hay que estandarizar el tiempo. Y lo irónico es que al estandarizar el tiempo, matas el tiempo, porque el tiempo era el de cada persona. He escuchado alguna vez no me acuerdo quién es la frase, pero de que la modernidad inventa el tiempo, de alguna forma. Sí. Antes de esa era como una noción cíclica del tiempo, ¿no? Si te fijas en el medievo, todas las figuras, todas las narrativas, tanto distintas formas literarias como la misma mitología de todo, era primavera, invierno, otoño, y como renacer, ¿no? El tiempo del que hablas, tiempo industrial y todo, sí, se lo debemos de alguna forma a esa época. Y yo creo que ahora está todavía, no sé, más deshumanizado, más sobresaturado. Es difícil, ¿no? Es difícil desglosar qué es, porque también estamos en medio del desmadre y en el umbral de todo esto que se viene, ¿no? Sí, yo veo ahorita todo este cambio en el que estamos, político, social, tecnológico, como un momento hay una palabra, si no me equivoco en griego, que es aunomia o eunomia, que dicen el momento en que las normas han dejado de tener sentido, pero todavía no han sido removidas y todavía no hay nuevas normas que las suplan. Entonces, este es ese momento donde todo el mundo que conocimos, la familia, la pareja, el trabajo, la sociedad, se forjó durante siglos bajo el paradigma de la relación espacio-tiempo y de la cantidad de información que los individuos tenían, pero eso ya fue superado. Los individuos ahorita están sometidos a fuerzas muy distintas, pero todavía tienen que seguir amoldándose a un orden, ¿no? Que ya no corresponde con sus inquietudes ni con sus problemas actuales, ¿no? Y antes tenías los grandes ecualizadores históricos para estos momentos de ansiedad colectiva que llegaban a un borde, que eran o las enfermedades masivas, las plagas, o las grandes guerras. Entonces ahora no es que no haya guerra,
pero es una complejidad de mercado, ¿no? O sea, Claro. hasta la industria de la guerra va de la mano de esa globalización. Como mexicanos lo sabemos muy bien. De esa industria y todo. Entonces yo sí creo, ahorita empieza a tensarse todo, ¿no? Políticamente, y no es menor porque puede ser como este residuo. Se habla que, por ejemplo, la muerte o la supuesta muerte del neoliberalismo, porque quién sabe qué otro sistema pueda haber, pueda reemplazarlo, ¿no? Porque ya vimos que la antítesis de ese... La finanza. Bueno, pero se habla de que la muerte del neoliberalismo, lo que buscan todas estas nuevas corrientes populistas, sean de izquierda o de derecha, es darle la muerte a lo que era el sistema que prevalecía, que finalmente esa muerte no es la muerte como tal, sino es una reapropiación de la historia. Entonces es una resignificación de lo histórico, ¿no? Si lo ves, sea de izquierda o derecha, unas derechas nativistas, celosas, ¿no? Que son medio fascistoides, racistas, ¿no? Es un regreso a eso, pero sin representar las derechas tampoco históricas, ¿no? Sino que quieren sembrarse en este presente que también ya las pasó, ya las rebasó. Igual la izquierda, mira quién está aquí, es la pequeña Chufleur. La anciana Chufleur. Pues tiene que ver con lo que te decía. La política y el sistema político en el que vivimos también fue forjado en un modelo, en un paradigma anterior con otras tecnologías. O sea, si elegíamos o sea, pienso por ejemplo en los Founding Fathers, ¿no? En Estados Unidos, que hablan de la democracia y la Constitución. Claro, en un contexto donde se mandaban cartas, donde eran muy poquitos los que elegían, donde eran menos habitantes, donde las mujeres y los negros no votaban. O sea, era otro orden donde la gente vivía 60 años. O sea, había un montón de cosas muy distintas al mundo actual, pero seguimos aferrados a que ese es el modelo, el mejor modelo posible. Y eso es replicable en todas las naciones y en todas las dimensiones de la vida humana. Tenemos todavía un mundo que se generó antes de nosotros y ya no nos queda. Yo lo comparo a veces como cuando tratas de ponerte ropa de cuando tenías 16, 17 años. O sea, ponle que te quede, pero no te puedes mover muy bien. O sea, va a tronarse. Esa madre se va a tronar en el momento que hagas un movimiento. O te sientes tan raro, güey. A lo mejor te queda de tamaño, pero ya no te volteas a ver y dices, no, esto ya estuvo, ¿no? Esto no soy yo, güey, ¿no? Entonces traemos eso. Y ahorita obviamente hay mucha demanda, mucha ansiedad, mucha desesperación. Y esa desesperación que exige soluciones radicales es imposible de satisfacer bajo las instituciones y el estándar y el paradigma actual en el que vivimos. O sea, se lo platicaba un amigo que tiene un centro de yoga. Y él quiere abrir un centro de yoga donde comparta nuevos valores y dé nueva información a gente que lo necesita y contribuya a cambiar el mundo. Y al mismo tiempo quiere una gratificación, un reconocimiento económico abundante, quiere sentir que triunfó socialmente, ¿no? Y le decía, es que si tú estás queriendo vender un nuevo producto y un nuevo modelo, ¿cómo esperas tener la misma retribución que si hubieras estado vendiendo petróleo, cabrón? O sea, hay algo que no clica. O sea, estás proponiendo un nuevo modelo queriendo recibir lo mismo que antes. Entonces, como dicen, no se pueden solucionar problemas haciendo las mismas preguntas que antes. Lo mismo es invertido. Si estás cambiando las preguntas, no puedes esperar que las mismas retribuciones, ¿no? Entonces siento que hay todavía una onda de cómo le podemos pedir a un presidente que nos solucione la vida. ¿Cómo? O a un político. O sea, eso ya no funciona. Eso se generó en otro momento. Ahorita es, ok, ¿quieres que cambie? Tú tienes que meterte a cambiar el sistema tú. Y cada persona debe hacerlo a un nivel muy local, de hecho, y de abajo para arriba. Pero es pedirle a gente que apenas está accediendo a la mesa de la globalización, del capitalismo y de Occidente, que abandone esos sueños que por generaciones se pasan, ¿sabes? Tú vas a ser vas próspero, vas a tener una casa, vas a tener seguridad, vas a tener una carrera, vas a tener un estatus, y decir, a la fregada todo esto, vamos a imaginarnos un nuevo mundo, es difícil. Algo los rebasa también como a los sistemas políticos ya. O sea, se aferran a estas como las mismas formas de tratar de operar,
ignorando que se viene todo esto, este rollo detrás, ¿no? Nuevas generaciones que no escuchan igual. O sea, podrás querer demandarle a alguien o no, pero igual la volatilidad ahí está. O sea, en estos países han removido a gente, ¿no? Han removido a los líderes. Por lo que sea que está encauzando todas estas causas o ansiedades colectivas o no, pero hay un cambio muy extraño ahorita, ¿no? Yo lo veo como algo que a lo mejor ya se venía desde antes y ahorita empezó a agarrar como otra velocidad. Y quién sabe para dónde va, ¿no? También hay otro elemento fuerte, que es que precisamente después de 2 siglos de capitalismo mundial, claro, que hablamos, hay más tiempo, ¿no? Pero digamos que desde la revolución industrial para acá hemos perfeccionado la técnica. Somos buenísimos generando riqueza. Malísimos repartiéndola, pero muy buenos generando riqueza. Entonces, hay una investigadora muy buena holandesa, Saskia Sassen, que dice, lo que pasa es que al mismo tiempo, como hay más capital, como hay más riqueza, hay más abundancia de productos y de energético y todo, el mundo físico se ve más bonito. O sea, el mundo físico, o sea, si tú comparas cómo vive ahorita una clase media baja mexicana con cómo vivió un monarca francés hace 300 años, vive mejor ahorita esta clase baja. Pero no se trata de los bienes que tenga, sino de la percepción que tiene en su sociedad, ¿no? Del lugar que ocupa, de la capacidad que tiene de mejorar su propia vida. Pero hay tanta riqueza, hay tanta abundancia que creo que también eso satura. Por ejemplo, me hablaba un tío mío, él debe tener unos 88 años ahorita, ¿no? Entonces una persona que creció en otro mundo. Y hablábamos de internet y yo le decía de todos los cambios, la revolución de la información y todo. Y me decía, sí, eso cambia las cosas. Me dice, pero ¿sabes qué cambió realmente el mundo? El agua potable. Dice, yo tenía que pasarme la mitad de mi día, cuando era niño, yendo por agua a 5 kilómetros de distancia y traerla de vuelta. Si yo no tenía tiempo de estar pensando en todas estas cosas que te estás preguntando ahorita. Claro, internet acelera muchas cosas, pero si tú tienes que estarte preocupando por conseguir tu sobrevivencia en el mundo físico todos los días, no te vas a estar preguntando si es justo o no es justo, si está ordenado o no está ordenado, si tienes ansiedad o no tienes ansiedad. Y entonces eso, después de 200 años, por más injusticias que vivamos, y creo que vivimos la época más injusta de la historia posiblemente, la humanidad ahorita tiene un montón de cosas solucionadas. Muchas cosas solucionadas. Claro, hay un montón de pobreza, pero hay más riqueza que nunca. Hay más gente que no se muere al nacer. Hay más de todo, ¿no? Hay gente que come carne 3 veces al día. Absurdo completamente. Hay un consumo para cada botella de plástico de agua que te tomas. Se tuvieron que producir 10 litros de agua desperdiciados. Hay una vorágine de consumo. Que creo que es parte de lo que tiene todo este sistema saturado también, ¿no? La gente empezó a ver más allá de su supervivencia. Pero por eso es interesante, ¿no? O sea, a final de cuentas, o sea, nunca había habido, sí, tanta gente, por ejemplo, que saliera de la pobreza extrema, ¿no? Hay mucha desigualdad, pero hay una clase media creciente en la mayoría de los países. Quizás de ahí viene esa ansiedad, esa clase media que a lo mejor creía que el sueño era más, ¿no? Se habla también de eso. También, claro. Porque las élites, cuando se pone canija la cosa económica o políticamente, sacan las manos del fuego y pueden mover todo el capital. Y se queda esa clase media más vulnerada, que es la que compite con ese consumismo, con esa percepción de ir en la escalinata del bienestar, ¿no? Uh-huh. De asegurar esos bienes, de asegurar tu seguro de salud privado, estas pequeñas cosas, un mejor carro, unas vacaciones un poco más largas, un fondo de retiro, que son las cosas que luego se quitan, ¿no? Que se pueden deshacer. Entonces, a lo mejor de eso viene, como la angustia del futuro. Pues sí, de una prevalencia de una clase media que antes no existía, que es un fenómeno realmente muy reciente, que ha ido creciendo, pero se imaginaba otra cosa. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué es esta otra cosa, no? Y el umbral tecnológico en el que estamos, eso no va a parar. Ahorita entonces se va a ver esta gran reconfiguración ahorita política que está viendo. Quién sabe qué tanto caos va a generar y hasta dónde va a llevar. Pero esto otro que se viene, quién sabe qué, digo, no va a parar, ¿no? O sea, volviendo a Saskia Sassen, que se las recomiendo mucho. Tiene varios libros muy buenos y en conferencias en YouTube y es muy accesible. Habla francés y español y holandés y inglés y
para todos hay, ¿no? Pero ella habla de que el siguiente, hablando de las élites, dice es que precisamente gracias a esta tecnología, las élites están generando, bajito la mano, en silencio, una nueva territorialidad que supera al Estado-Nación. Entonces dice precisamente hay una gran ansiedad de las clases medias o populares incluso, tratando de pedirle al Estado-Nación que les cumpla las promesas que se les hicieron, y al mismo tiempo el Estado-Nación ya está superado porque el capital ya fue, ya tiene candados, ya puede viajar gracias a la tecnología. Y por ejemplo, ella habla de cómo en las ciudades globales, París, Dubái, Londres, ya no son francesas o árabes o inglesas, ya los dueños son rusos de Kazajistán. Vale madre, son élite. Además el Y esa Estado... élite va generando un sistema en donde ellos controlan sin forzosamente tener una Además, obligación hacia el territorio que rodea la ciudad. y las estructuras económicas del Estado en su operar burocrático, institucional, de infraestructura, se subyugaron a ese otro gran capital, Esta dependen inversión totalmente. De la bolsa de valores se va el dinero, ¿no? Eso es lo raro, ¿no? O sea, que parece que el cuento continúa, pero ya no es el mismo cuento, ¿no? Los intereses y los motores que están detrás son otros, ¿no? Y son unos que están íntimamente ligados. Mujica, el expresidente de Uruguay, lo decía muy bien. Dicen, a mí me pueden pedir lo que sea, pero si yo tomo esas medidas, se va todo el capital de mi país se va a la bancarrota, hay sublevaciones, yo pierdo la elección y entonces entra una dictadura. Entonces dice, ¿cómo le hago? Yo queriendo hacer eso, yo queriendo seguir las demandas de mi pueblo en un país de 3 millones de habitantes, no puedo. Entonces imagínate México, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos. O sea, el sistema tiene, volvemos a lo mismo, tiene una narrativa, tiene una apariencia, pero esa apariencia y esa narrativa ya no concuerda con el fondo de las cosas. El fondo de las cosas ya cambió y va a seguir cambiando, como tú dices. Quizás el problema es eso, que la estructura del Estado, la estructura política de un lugar se rehúsa quizás a traer estas discusiones más profundas al frente. Entonces siguen la otra narrativa, queriendo controlar lo que ya no controla. Yéndose al pasado, ¿no? Y a falta de poder ejercer ese control, pues empieza a agarrar a estas otras retóricas, a quererse reapropiar de la historia, a quererla reinventar, reinterpretar, a encontrar enemigos de esa historia que ya fue en el presente, ¿no? Yo ahí reflejo mucho lo que está pasando aquí en este país, pero no nada más en este país, es en todos, es lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, existe esa gran desilusión, ¿no? De un sector de la población que es medianamente por lo menos educado, pero que viene en esta inercia, ¿no? Industrial, en esta inercia ya consumista, ¿no? Ya más que industrial. Muy importante ese tema, sí. Y de repente un Estado que, rebasado por estas fuerzas mayores, intenta aferrarse a una historia que también ya no es, ¿no? Es y no es, ¿no? Mira, yo no me trato de no como poner mi bienestar y mi felicidad en estos temas. O sea, trato de que sea una cosa independiente de mi capacidad de ser feliz. Pero sí tengo una postura política y me parece, subí un artículo de eso hoy en Facebook, que son los multimillonarios. O sea, las concentraciones de riqueza tan grandes que pueden doblegar a cualquier institución o cualquier estado son, pues no diría que el enemigo, pero son el problema. Sí creo que es el problema. Lo que pasa es que ningún jefe político tiene el capital político para enfrentárseles, para nombrarlo, sin que el sistema se le voltee y sin que sea castigado. Entonces, nos toca aquí, nos toca este nivel, nos toca a nosotros, no va a venir de arriba. Es una especie de nueva era medieval la que se instaura, donde ahora ya no es tu título de nobleza, pero es tu título de millonario, de multimillonario, de billonario. O sea, las cantidades de dinero que tiene Warren Buffett, que tiene Jeff Bezos, el de Amazon, o sea, es mucho más que muchos países juntos, ¿no? Entonces, y no tiene que acordar con el Congreso y no tiene fuerzas políticas. No, es él decide, él pone toda la presión en un lugar y un gobierno individual, aún sea el de Estados Unidos súper grande, se doblega ante eso. Y ese tipo de poder económico, además, concentrado, ¿no? Digamos, en tan pocos, se refleja también en las mismas estructuras políticas. Entonces, se habla ahorita en teoría política como gringa, por ejemplo, del poder que el Ejecutivo tiene ahora y ejerce, nunca había sido tan grande. Entonces, y eso no importa demócratas o republicanos, es algo que se viene profundizando y a mucha gente que son constitucionalistas, que son ideales, le preocupa un chingo, porque entonces tienes una capacidad, todas estas agencias que se crearon, que pertenecen al Ejecutivo y que operan
totalmente independientes de los que son los check and balances, ¿no? ¿Cómo se dice acá esto, güey? Que son los, sí, los balances del poder, ¿no? Que se supone que constitucionalmente forjan. Entonces, se habla mucho de ese poder porque son estas grandes negociaciones de las que hablas, ¿no? Que se han ido forjando. Entonces, de repente tienes cosas que suceden a un nivel de poder altísimo en las cúpulas de poder del Ejecutivo que muchas veces ni el Senado o el Congreso se enteran, ¿no? De ahí vienen todos estos temas, por ejemplo, de vigilancia, de control de medios, las alianzas que hacen las grandes compañías de redes sociales con Facebook, con el Ejecutivo y todo eso está muy bien documentado y todo. Entonces sí, es prácticamente lo mismo, ¿no? Una estructura o un pensar, una filosofía política que ya está rebasada, pero que además está en complicidad total hasta arriba con estos actores. Es que les conviene muy bien ahorita estar en este sistema. La verdad es que hay este dicho que dice que la mejor estrategia del diablo es convencernos de que no existe, ¿no? Y el poder, lo dice Foucault, el poder es algo que se ejerce y cuando el poder siempre va a tender a normalizar y a naturalizar el estatus de las cosas para disfrazarse. Es decir, no, así es como es lo normal, porque si te convence de eso, no tienes resistencia. Entonces, si este discurso no llega, si se queda uno dando vueltas en el orden anterior, en la conversación anterior, en los debates anteriores, no pasamos a discutir los verdaderos problemas o las verdaderas implicaciones del nuevo orden mundial. Entonces, por ellos, perfecto, siguen hablando de izquierda y derecha, siguen hablando de fifís y de... ¿Cuáles son los otros? Chairos, o sea, sigan en estos discursos porque en realidad están muy lejos de donde está la papa caliente. Pero qué complejo es porque al final, además de la ansiedad que todo esto provoca, ¿no? Y de las contradicciones o de eso que se vuelve insalvable, que para muchos sectores se vuelve parece que ya está erosionado en estos discursos y todo, lo curioso es pensar en qué puede emerger, ¿no? ¿Qué se puede conjuntar? Porque va a seguir cambiando. Sí, por eso, va a seguir cambiando, esa es la constante, ¿no? Pero ¿qué voces emergen? Es una cosa tan grande que es hasta difícil de señalar, ¿no? Y que pueda reflejar, y de ahí está la ansiedad, ¿no? O sea, yo creo que sí, se viene algo denso, que es mayor, que trasciende, si quieres, las fronteras o los países, pero que también, no sé, compete. Sí, es muy, muy interesante, güey. Yo matizaría diciendo. A mí se me desborda, ¿sabes? Como exacto, estoy de acuerdo. Pero a mí me gustaría ser economista, cabrón. Son momentos en los que digo, me falta una cantidad de datos impresionantes, inclusive para todo esto que estoy diciendo, que sí viene de un cierto análisis, de otra cosa es una cierta percepción, intuición, poderlo respaldar y decir, ok, en este tema, aquí está esta cantidad de datos o algo, porque, puta, güey, son cosas que nos rebasan mucho también, ¿no? Sí. Estaría muy, muy, muy padre poder entender muchas de estas dinámicas que funcionan a nivel casi matemático. Pero yo nada más quiero matizar lo que dices, porque aunque sí estoy de acuerdo en que es algo gigante, no nos corresponde entenderlo todo. Creo que volvemos a la idea del tiempo. Hay que ponerse... Voltaire, el filósofo francés del siglo de las luces, decía, al final de toda su carrera, de todos sus escritos, él decía, tienes que cultivar tu jardín. O sea, clávate en tu sección, en tu parcela de la realidad, trabájala bien, ahí está tu pedacito de bienestar. Si todo el mundo lo hace, es más posible que podamos tener injerencia en el largo plazo, la mera verdad. Porque si nos clavamos demasiado en tratar de comprenderlo y que nos quepa en la cabeza, nos va a fundir, porque no tenemos todavía los mecanismos para absorber tanta complejidad. No, y vamos en el viaje. Vamos en el viaje nada más. Entonces, lo que se viene va a estar... Ya cuando se venga el rollo de la singularidad o no, que nos toque ver, lo que nos toque ver, nos va a seguir volando la cabeza, claro, ver a los morritos con sus lentes de realidad virtual. O con sus clones. Nosotros igual, de repente ya vamos a estar adictos ¿no? A cierta edad vamos a tener una robotina, una novia robot deliciosa, ya los 57, 62, ya nos vamos a retirar a lo mejor del juego y de repente ya le vamos a entrar durísimo. Ya quién sabe, güey. O sea, es demasiado. En eso no puedo estar de acuerdo. Es como, sí, compete lo que uno tiene, ¿no? La realidad de uno
todos estos temas rebasan, es muy claro que nos rebasan, pero hacia adentro, desarrollando la mente meditativa, una cultura de interioridad, estas cosas creo que son las que valen la pena. Espacio interno, tener tu propio mundo. Y desarrollar ese mundo te permite compaginarlo a veces y con suerte con otros, ¿no? Compartir esas experiencias y todo, tiene un valor intrínseco. De hecho, poder hacer eso es como... Cada vez más esta idea de que lo verdadero, la realidad, es lo compartido. Y en parte es lo bonito de estar haciendo esta conversación de esta manera. Tú y yo podríamos estarla manejando en algún lugar, pero no la estamos teniendo en frente de un micrófono que nos abre al mundo y se vuelve más real. Y creo que por eso me parece importante que cada quien genere un espacio interno. Creo que es la única manera de poder generar conexión con el otro, es que cada quien puede compartir su espacio interno. Es lo único que cada quien tiene suyo. Fuera de ahí es una corriente muy fuerte y nos lleva a todos. Nos arrastra, nos lleva, nos morimos y renacemos y la vida sigue. Y está bien, le vale madre a las estrellas. El mundo sigue girando, bro. Gira que gira, sigue dando vueltas. Por un mal día, nunca te detengas. Ok. Pues yo creo que con esa... Con Faye. Con Faye podemos ir Mami despidiéndonos. Faye, ¿Cómo ves? Amor de adolescente. ¿No? Sí, con eso estuvo cargadito. Muy cargadito hoy. Hay veces que debo confesar que me rebasó, ¿no? Me rebasó. Es una densidad interesante la que intentamos navegar, pero creo que quizás esa es un poco la enseñanza, ¿no? de este episodio, que es delicioso. Hay algo delicioso, pero son aguas profundas, ¿no? Sí. Son aguas profundas. Es mar abierto, luego hasta medio turbias, ¿no? Se pueden tornar. Está cañón. Ahorita sí. Yo por eso diría, cuídense, duerman, coman bien, hagan el amor, apapáchense, acaríciense. ¿Qué más? Qué bonito. Trabajen en su jardín. Son consejos súper bonitos, güey. Sí. Pues la neta. Cuidado con las sustancias. Eso, como tú dijiste la vez pasada, dignifíquense, algo así habías dicho. Sí, cualquier medida de dignidad que encuentren ahí, no se desvirtúen. Exacto, la desvirtúen. Eso es lo que es. Esa vocecita interna que les dice que sí y que no. Esa discusión con el bien y el mal. Suscríbanse. Sigan el camino de la luz. Y aquí nos vemos la próxima. Aquí estamos. Con algo más ligero, esperemos. Chao. Yo digo que sí. Hasta luego. Bye bye.